Hola, mi nombre es Chuck Smith. Y yo soy Karel Matriciana. Bienvenidos a esta edición de Invasión Pagana. Halloween es un festival que junta varios elementos tales como fantasmas, gatos negros, brujas con palos de escoba y niños pequeños en disfraces que recorren las calles del vecindario. ¡Truco o sorpresa! ¡Dios mío! Hola, ¿y quién eres tú? ¡Un vampiro! La esposa de Drácula. Mientras hay ciertas personas que están preocupadas con el origen de Halloween y su enfoque a la sangre, muerte, horror y al ocultismo, miles de niños han adoptado esta fiesta como un tiempo de recreación y de jugar a los fantasmas. Un tiempo de poder vestirse como personajes de horror o de imitar a una bruja, a un vampiro, un fantasma o el diablo. Niños ansiosos solicitan puerta tras puerta golosinas y otros dulces en fiesta de Halloween. Otros visitan casas viejas o miran películas de horror, mientras que los más atrevidos se pasean en los cementerios a medianoche, juegan con tablas Ouija y practican sesiones con una esperanza de poder contactar espíritus de los muertos. Uno de los grandes promotores de Halloween son las escuelas públicas. Actividades relacionadas con Halloween en las escuelas incluyen danzas, competencias de disfraces, carnavales y otros proyectos artísticos. Los entendidos de la educación admiten que se gastan más energías en las celebraciones de Halloween que cualquier otro feriado, incluyendo la Navidad y la Pascua. ¿Es esta estimulación del niño a la alegría y gozo todo lo que Halloween puede ofrecer o hay más? Para muchos comerciantes, Halloween es un gran negocio, una gran promoción usada para recaudar un valor de millones de dólares. Además de los trajes con temas de dibujos animados para los niños, hay más y más negocios que diseñan trajes de personajes siniestros para la venta. Esta cadena de negocios, bien conocida, venderá más de $500 millones en mercancías de Halloween este año. Y esto no incluye las entradas de la venta de golosinas. Negocios de venta de trajes como este pueden subsistir todo el año como resultado de las buenas ventas que tuvieron durante la temporada de Halloween. Los granjeros también ven las festividades de Halloween como una oportunidad de hacer mucho dinero. La calabaza se considera nacionalmente como un accesorio elemental en las casas para hacer decoraciones. Esta granja en la Carolina del Sur, de unas 160 hectáreas, producirá cerca de $250,000 a su dueño. Halloween es manipulada por los productores de cine y de video como una buena oportunidad para ganar dinero. Mientras que las películas de horror eran consideradas como de segunda clase y sinónimos de proyectos para rellenar el tiempo de producción, hoy cuentan con el 20% de todo el ingreso de las productoras cinematográficas y sus distribuidoras. El éxito de la revolución tecnológica en efectos especiales ha atraído a productores de cine a producir películas de horror de alta calidad. Una reciente visita a la exposición de programadores de computadoras en Las Vegas mostró que las dos cosas que tenían más atracción artística fue la producción de pornografía y la de horror. Hollywood sigue produciendo programas que satisfacen los deseos de las personas por el ocultismo y lo demoníaco. La ironía es que mientras los productores hacen creer al público que los programas son solo para distraer, muchos de ellos contratan a brujos y satanistas para darles ayuda técnica y asegurarse de que las escenas de ritos, sacrificios y hechizos sean reproducidos de una forma real y auténtica. Las personas están tan ocupadas durante el día que necesitan venir de noche a casa y mirar algo que sea tan irreal para así deshacerse de las presiones del día. Es una cosa que te ayuda para reírte y olvidarte la vida. Durante las 2 décadas pasadas, la mayoría de las películas de horror han llegado a ser más gráficas en mostrar la violencia y la crueldad. Estas películas, presentadas muchas veces para distracción, son en realidad actos de torturas con escenas que muestran cuerpos desmembrados, canibalismo, abusos sexuales y otros actos que muestran atrocidades humanas.
Bueno, creemos que es bastante entretenido. Muchas personas lo desean porque no es real, porque es una locura y es una cosa que las personas desean ver porque no tienen que pensar cuando lo miran. Cuando se trata de mirar diferentes materiales de entretenimiento, la justificación de ellos se encuentra en nuestra Constitución. Yo creo que nadie tiene el derecho de decirme lo que puedo y lo que no puedo mirar. La mayoría de estas películas son censuradas y esto significa que jóvenes menores de 17 años no pueden mirarlos o alquilarlos sin el acompañamiento de un adulto. Pero esta medida se cumple tan pocas veces que la edad promedia de quienes ven estas películas es de 15 años. Mientras que la mayoría de los productores de estas películas grotescas piensan que son meramente para distracción y que no son dañinas a la mente de los jóvenes, muchas de las escenas son duplicadas en forma idéntica de tal forma que llegan a ser portadas sensacionales en los periódicos. Glenn Hobbs fue iniciado cuando era pequeño en una secta satánica por su abuelo y siguió participando en ella durante varios años. Recientemente le pregunté a Glenn acerca de Halloween y de la importancia de este evento para el ocultismo. Bueno, mi participación en la adoración satánica comenzó cuando aún era un niño y era lo que se llama un adorador satánico por generación. Y lo que significa esto es que mi familia estaba envuelta en ello y la familia de mis padres también. Y mis recuerdos de la niñez, de lo que es Halloween y sus eventos, es que fue un tiempo de mucha oscuridad en mi niñez. Para mí era algo que yo no gozaba mucho. Glenn, ¿podrías contarnos algo de algún rito de Halloween en el que participaste cuando niño? Había otra niña envuelta conmigo en el ocultismo y su nombre era Becky. Y Becky era otra clase de niña y ella fue bendecida para hacer un sacrificio. Y yo fui bendecido para ser un sacerdote mientras que ella fue bendecida y nació para hacer un sacrificio. La cuestión era de que nos encontrábamos en ese ritual casados y estábamos casados con la bestia y yo y ella estábamos casados y hubo mucho abuso sexual que se practicó allí y mucha sangre que fue derramada sobre nosotros uniéndonos de esta manera. ¿Cuándo es que los ritos de Halloween comienzan y cuál es el propósito real de Halloween? Bueno, el tiempo del que me acuerdo mejor comenzó a finales de septiembre y yo y esta niña que había mencionado llamada Becky, el abuso era muy concentrado en ese tiempo. Fuimos llevados a varias piezas donde se nos sacaba la ropa, pasamos las siguientes semanas en un pequeño cuarto donde se procedió a hacer varios ritos con la matanza de muchos animales. Le llamaban a Lucifer y su espíritu para que venga a hacer posesión de mí, para que sea bendecido y pueda tomar la posesión de sacerdote en un tiempo determinado. Bueno, ahora la noche de Halloween, una vez más nos pusieron en la parte trasera de un vehículo y otra vez salimos a un lugar que por el tiempo de recorrido me pareció bastante lejos y finalmente paramos. Le tomaron a la niña y me dejaron solo en el vehículo. Yo pude escuchar mucho ruido que ocurría afuera. Personas que gritaban y se quejaban y murmuraban, pareciendo que recitaban frases y yo sabía en mi mente que se trataba de un cierto rito porque lo había escuchado muchas veces antes y era muy común ver a personas caer en el suelo vomitando y convulsionándose durante el rito con la presencia de varios espíritus demoníacos que estaban alrededor. Y finalmente una señora vino al vehículo y me dijo que era tiempo de ir y yo pude ver que había muchas personas alrededor. Algunas de ellas estaban vestidas de ropas oscuras, con capas sobre sus cabezas y me tomaron y me llevaron a este altar de piedra. Y yo recuerdo ver a esta niña y ella estaba sobre ese altar.
Bueno, al principio no sabía lo que estaba pasando porque ellos usaban el altar para muchas cosas. Podría haber sido un sacrificio, un animal o un abuso sexual del sacerdote sobre ella. No sé, era una cosa difícil de saber por seguro. Finalmente me llevaron hacia el altar y yo pude ver que le habían atado los pies. Le habían separado los pies y atado a las puntas del altar y le habían tomado los brazos que estaban así y también los habían atados al altar que tenía unos pequeños ganchos como para atarlos y ella estaba completamente blanca. Y yo recuerdo verla allí y estaba muy pálida, estaba muy blanca. Y recuerdo ver que le habían cortado en las plantas de los pies y también en los brazos. Y ellos juntaban la sangre que salía de estas áreas y lo ponían en unas copas y los pasaban a diferentes personas que participaban en tomar su sangre. Entonces el sacerdote tomó el cuchillo de sacrificio y lo tomó y puso mi mano alrededor de él y me forzó a clavarlo en su pecho. Así que cuando yo pienso en Halloween, tú sabes, en el tiempo que esto pasó, esto era el clímax del evento. La noche de Halloween, cuando mataron a esta inocente niña, esto es lo que sucede cada Halloween. Esto no fue meramente un evento que ocurre una vez, sino que hay niños en todo el mundo que pierden su vida durante la noche de Halloween. Y a la vez nosotros, como sociedad, salimos a celebrarlo casa por casa y pedimos golosinas y es una fiesta para nosotros y pienso que es irónico cómo un grupo de personas piensan que es entretenido mientras que otro grupo está tomando la vida de un ser humano y parece que existe esta pared entre lo que realmente está pasando y lo que la gente piensa que está pasando. Hoy en día los reportajes muestran que existen más y más personas atraídas hacia el ocultismo. Crímenes horrorosos conectados con el ocultismo, según la policía, han llegado a proporciones epidémicas. Halloween es el tiempo en que las organizaciones comunales advierten de que niños y animales están en mayor peligro de ser secuestrados. Para entender el real significado de Halloween y sus actividades, tenemos que regresar al inicio de su historia. Lo que usted está viendo es parte de los ritos y hechizos realizados por brujos practicantes a través de América y Europa. Estos no son actores y las escenas no son ficticias, son reales. Muchas de las costumbres de Halloween se originan en las supersticiones relacionadas con Samhain, el año nuevo de los druidas. Los druidas eran los sacerdotes, hechiceros y magos de las religiones paganas que existían en la parte norte de Europa. Estas creencias influenciaron a las personas de la cultura céltica por más de 2000 años hasta la introducción del cristianismo. Hoy, una renovación del druismo juntamente con la brujería y la adoración de la naturaleza han invadido una vez más a la cultura europea y norteamericana. Los druidas son un grupo de personas que vienen de cada área de la vida, desde actores de telenovelas hasta doctores, abogados, dentistas y limpiabaños. Cualquiera puede ser un druida. Estoy parado aquí en el Cerro de Perma, que es un lugar sagrado aquí en London, y fue aquí donde se inauguró la Orden de Druidas y su último ciclo mesdruizo en 1717, cuando un grupo de druidas de Escocia, Gales, Irlanda e Inglaterra se juntaron, y es aquí donde mantuvieron algunas de sus sesiones.
Samhain es visto como el tiempo cuando la línea divisoria entre lo muerto y lo vivo era bien fina y consecuentemente el contacto con los espíritus se pensaba que era más fácil. Samhain era también uno de los festivales de fuego más grandes de los célticos. En estas ocasiones, los sacerdotes druidas dirigían a las personas en adoraciones diabólicas en las cuales se sacrificaban animales y vidas humanas en matanzas rituales. El sacrificio de humanos no tiene absolutamente nada que ver dentro de la tradición de los druidas. Solamente por el hecho de que hablemos de un renacimiento pagano no significa que queremos asociar a las prácticas de los barbáricos. Así que es un tema que no queremos tocar a menudo. El nombre de druida se cree que proviene del griego quadrus, que significa roble. Los druidas usan las ramas de los robles para sus ceremonias y usan las hojas en sus ritos sagrados. El trabajo de los druidas consiste en reunificarnos con el mundo de la naturaleza externamente e internamente con esa corriente antigua de sabiduría y conocimiento. Compartir con los druidas la adoración de la naturaleza es brujería y la palabra bruja proviene de la palabra sajona Wiccan, que significa el que practica el encantamiento. El diccionario Oxford destaca que el Wiccan es uno que es torcido y deformado. A pesar de que los druidas de hoy tratan de recobrar la imagen de la brujería, sus actividades no pueden ser separadas de las prácticas demoníacas. Al guardián de la torre de control del este, yo, Isha, bruja y sacerdotisa, llamo y cito, y yo ordeno para que vengas a nuestro servicio, para que protejas nuestro círculo y nos acompañes en el rito. Que así sea. Que así sea. Mi madre era bruja y mi abuela era una bruja y yo he sido bruja desde que me acuerdo. Desde que comencé a practicar esto, se ha producido un gran avivamiento. Yo creo que existen como 1 millón de practicantes de brujería en Inglaterra solamente. Los paganos existen en todos los lugares y aunque no se llamen brujos, sus prácticas son paganas. Hoy en día existen en Inglaterra posiblemente tantos brujos practicantes como cristianos devotos. Yo me considero una bruja natural. Yo me considero una bruja desde mi niñez. Yo crecí en un lugar bastante aislado del país que tiene una larga tradición de magos y también de hechiceros. Es como que hay otra vez un sentimiento de la gente de volver a su pasado paganista. Vivimos en una era post-cristiana en la cual la gente me parece que practica un neopaganismo. Nosotros aprendemos como brujos a penetrar en las fuerzas de la naturaleza y podemos proferir un hechizo o un encantamiento o una invocación en una forma bien poderosa. Es en muchas formas como volver a la naturaleza, devolver a uno mismo a la naturaleza para ver cómo cabemos dentro del esquema del universo y del esquema de la Tierra para así poder saber lo que hay que hacer para sanar el planeta. Debido a que la adoración de la naturaleza es el centro de su teología, es que gran número de brujos se adhieren y promueven el movimiento ecologista. Nosotros tenemos un número de iniciativas y uno de ellos es plantar un número de árboles sagrados, como también una campaña para concientizar a cada uno a realizar prácticas ecológicas, para mostrar cómo cada uno puede llegar a ser responsable de la ecología. Yo creo que el tiempo ha llegado para que salgamos y tratemos al problema desde su raíz y decir que hay problemas aquí, que no estoy preparado como pagano, sacerdote y brujo, ver a mi planeta, mi madre, ser violada. Halloween es confundido muchas veces con una fiesta cristiana porque su día coincide con la celebración de todos los santos o de todas las almas. Tanto así que el día de la dedicación cristiana se celebraba en mayo en memoria de los cristianos que murieron por su fe. Pero hacia el siglo IX la influyente Iglesia Católica cambió el feriado a noviembre y la Iglesia Protestante le siguió en esto. Hoy, una fina capa cristiana trata de cubrir una antigua fiesta pagana de los muertos
que ha llegado no solamente a ser un feriado, sino que el día preferido de los brujos, hechiceros y de los adoradores de Satanás. No puedo decir realmente cuándo llegué a ser una bruja porque siempre ha sido parte de mí, parte de mis raíces. Yo amo Halloween porque llego a ser otra persona. Decoramos la casa, hacemos un círculo y tenemos una humeante olla. Y luego declaramos libertad con el humo que sale de la olla y abrimos las puertas del submundo. Y si hay un espíritu que quiera salir y hablar, nosotros le escuchamos. Mi primera iniciación cuando llegué a hacer el primer grado en Halloween, me llegué a sentir uno con los dioses. Los antiguos druidas adoraban a Baal, uno de los más poderosos de todos los dioses demoníacos. En la lista equinoccia de demonios, Baal figura como el gran rey del Este. Y las religiones del Este enseñan que el poder espiritual viene a través de la meditación. El denominador común de todos los brujos, druidas y satanistas es la práctica de la meditación con el propósito de hacer contacto con los espíritus de las personas muertas y sus almas. Se hace mucha meditación con las artes y luego uno llega a un plano superior y llega a ser menos físico y más mental. Esto conlleva muchos años de estudio, prácticas de meditación para encontrar un plano superior y penetrar en las fuerzas de la naturaleza y usarlas. Yo me he enfrentado ocasionalmente con lo que podría llamarse espíritus guías y personas los describen de diferentes maneras. Yo estoy al tanto de que hay una jerarquía de espíritus consejeros que viven a otro nivel de concientización, que uno puede llegar a acercarse y que te van a admitir, van a aconsejarte y asistirte. Nosotros tenemos lo que llamamos contactos, aunque hay otros nombres para ellos. Y ellos son seres, y es lo más fácil de llamarlos, que pueden ser personas que hayan vivido en la tierra o pueden ser formas de dioses. Ellos llegan a ser casi tan real como la persona que está a tu lado. Y a quien se le llama no se le puede ver. En el sentido físico o que se materialicen, pero mentalmente se puede saber que están allí. Uno los puede ver con su ojo mental. Ellos representan realmente fuerzas en el universo. Fuerzas que son como la gravedad y el viento. Pero son fuerzas que tienen que ver con la estructura interna de nuestra mente y que hacen funcionarla en la forma en que funciona. Margaret Adler, bruja y autora del libro Bajando a la Luna, advierte de que el entrar en un trance que tiene sus raíces en el chamanismo y paganismo es algo que no se puede tomar a la ligera y no se debería hacerlo solo, porque el espíritu contactado entra en el cuerpo de la bruja utilizándola para entregar un mensaje. Hay una posibilidad de que si no se crea el círculo, las fuerzas pueden entrar en la pieza y tomar la forma de una posesión. Tuvimos un caso aquí que una joven enfermera fue poseída por no sé lo que era, pero una voz extraña salió de ella y luego se desmayó. Mientras que la práctica del ocultismo en los ritos varían en intensidad, es un hecho que tanto brujos como satanistas conmemoran la noche de Halloween con el mismo fervor para invocar a los espíritus para transferir poderes sobre ellos. Queen of heaven, Queen of hell, horned hunter of the night, lend your power unto our spell, and work our will by magic right. Glenn, tú has sido cristiano ahora por bastante tiempo. ¿Cuál es tu reacción respecto a personas que festejan Halloween? Cuando el tiempo de Halloween llega a principios de octubre y uno entra en los negocios y encuentra los disfraces y ves cómo la madre y la hija están allí y la madre le pone sombrero de bruja en la cabeza y el niño contento porque recibe la máscara del diablo y uno ve las golosinas y se ve las calabazas y se ve la gente decorando sus casas con esqueletos y todos los símbolos de muerte. ¿Sabes? Solo sirve para traer a mi memoria recuerdos horrorosos, memorias de muerte, memorias de niños que son tan abusados, que son
arrancados de todo, de su carácter, todo en nombre de Satanás. Si una persona puede realmente parar la próxima vez que entra a un negocio y darse cuenta de que hay niños que van a perder su vida, porque hay personas que llevan esto a un paso más allá. Hay personas allá afuera que no celebran Halloween con golosinas. Esto es un feriado religioso para ellos. Esto es algo que es santo y sagrado y ellos están tomando la vida inocente de personas. Yo no puedo decir que te vayas y te goces en la noche de Halloween y no importa si estás participando en Halloween aunque no seas satanista y lo haces solo por diversión. No, porque estos satanistas usan esto como una excusa. Glenn, tú has dicho que Halloween es una religión satánica. ¿Qué es lo que piensas cuando ves que iglesias y cristianos celebran Halloween? Me enferma que la iglesia de Jesucristo acepte esta cosa que es tan demoníaca y horrible en este mundo. Cristianos deberían ser aquellos que se opongan a esto. Los cristianos son los que deberían decir estas cosas terribles están pasando y queremos oponernos. Las iglesias no deberían tener estas fiestas de Halloween. Deberían juntarse como hermanos y hermanas en Cristo, orando por la liberación de estas fuerzas, orando por estos niños, para que Dios pueda guardar sus vidas, que de alguna manera Dios pueda intervenir y salvar a estos niños. Ya sea que el público crea en el crecimiento espantoso del ocultismo o no, el hecho es que existe una red altamente capacitada de satanistas operando en América y Europa hoy día. Aparentemente parecen ser personas respetables de la sociedad que provienen de todas las esferas y profesiones de la vida. Vamos ahora a un reportaje con el autor Hal Lindsey, quien está en el sitio en donde se sabe que se realizan ritos satánicos. Nosotros vinimos a este lugar aquí en el monte al este de Los Ángeles, a este lugar que ha sido identificado en el pasado como un sitio donde se han realizado ritos y adorado a Satanás. Frecuentemente en este lugar se han encontrado restos de candelas que se han usado en ritos y usted puede ver algunos de los artefactos que encontramos hoy. Cruces invertidas, huesos que han sido esparcidos por acá y varios símbolos satánicos. Pero hay algo también muy inquietante a la luz de lo que vamos a hablar en el futuro, y eso es el pañal de un muy pero muy pequeño bebé. Sabe, yo creo que este país está experimentando una seria invasión pagana, incluyendo también un resurgimiento en la práctica de brujería, la nueva era y lo que vamos a hablar hoy con respecto a la práctica del satanismo. A mediados de los años 60 hubo un resurgimiento dramático en la adoración satánica, comenzando con Antoine Lavey y su fabricación de la Biblia satánica y la fundación de la Iglesia de Satanás en San Francisco en 1966. Yo he visto el crecimiento no solamente en la costa oeste, sino también en el resto del país. Cuando Charles Manson y su grupo en 1969 cometieron este horrible y brutal crimen en casa de Sharon Tate, esto fue hecho todo en conexión con todas las prácticas de la adoración satánica. Esto desencadenó toda una avalancha de crímenes satánicos. Nosotros vimos homicidas y vimos cómo un crimen tras otro fue descubierto. Muchos crímenes donde elementos de ritos satánicos fueron encontrados, el Pentágono, el 666 y toda clase de cosas se habían hecho. Pero peor aún, hemos encontrado reportajes en todo el país de animales que fueron mutilados en una forma específica y que muestran de que fueron ofrecidos ritualmente en sacrificios. Hay casos confirmados de niñas que han sido utilizadas como reproductoras y niños infantes sacrificados a Satanás. Halloween parece ser un día sumamente santo para el satanismo y ocultismo. Halloween es el tiempo cuando a través de toda la nación, en pequeños lugares secretos,
En la oscuridad se hacen sacrificios con pequeños bebés a Satanás. ¿No lo crees? A mí también se me hace difícil creerlo. Pero hay una gran aceleración en cuanto a la adoración a Satanás que creemos que suceden y que tenemos evidencia al respecto. El satanismo existe en esta nación tal y como existe en otros lugares. Es una plaga demoníaca, un asunto de asesinato, abuso infantil, abuso sexual. No es una broma. Tomarlo en serio y tratar con el asunto. Si pueden abusar con los niños, si pueden de alguna manera abusar con ellos sexualmente, cualquier cosa que puedan hacer para destruir su inocencia, a su confianza o sus curiosidades en el mundo, ellos lo harán. He escuchado a niños contarme historias trágicas de lo que le ha sucedido y yo también he dicho, no seas estúpido, no te hagas historias, eso no pasa aquí en América, estás mintiendo. El problema que estamos enfrentando es que oficiales de altos rangos en esas organizaciones públicas no quieren aceptar que esto en realidad está sucediendo, que tenemos que quitar el velo de los malos entendimientos y decir esto es un crimen que tenemos que enfrentar, es el crimen de los 90, no se va a ir. Satanás está reclutando, sabemos que esto está sucediendo por muchos años, no es nuevo, pero eso es la culpa, en que ellos, porque la manera de que ellos reclutan es increíble. A veces simplemente se introducen en las escuelas a través del sexo, la droga y fiestas. Tenemos una epidemia de jóvenes participando en alguna área del satanismo. Ahora, eso no quiere decir que están haciendo sacrificios humanos, pero pueden estar haciendo rituos de animales. Un oficial del departamento de bomberos me dijo que alrededor de nuestros bosques forestales hay señal de que se están haciendo rituos. Se cree que al matar un animal se puede obtener una gran cantidad de energía demoníaca. Por lo tanto, van a matar animales y esto es real en los días feriados de Halloween, Samhain y otros. Algo que hay en el sacrificio es que si lo haces una vez, lo volverás a hacer. Una vez que pasa la barrera del sacrificio de animales, vas a tener un deseo para la sangre en donde vas a tener que en realidad hacerlo siempre. Y yo en realidad quiero hacerlo. Esta mujer en la bata negra apareció con un pequeño bebé. Al principio no me había dado de cuenta que era un verdadero bebé y lo puso en el altar. Estaba respirando, pero no lloraba. Y el sumo sacerdote tomó el cuchillo y le cortó el cuello y puso su sangre en la copa. En ese momento yo casi ni podría respirar y sentí el gran deseo de vomitar. No lo podía creer. En ese momento estaba muy asustada. No me podía mover. Luego me pidieron que pasara y pensé, me van a matar. Y me acostaron en el altar. Y yo estaba vestida de blanco, significado el sacrificio de la Virgen Blanca. Y la sangre del bebé la tiraron sobre mi cuerpo. Luego, el sacerdote me violó. Y lo único que pasó por mi mente era el hecho de que estaba todavía viva. Luego tuve que firmar con sangre un acuerdo de que nunca revelaré lo sucedido y si lo hacía, moriría. ¿Es cierto que están sacrificando humanos? Sí. Hay muchas evidencias que busco para determinar crímenes de rituos. Pueden ser marcas en el lugar, pentagramas, cruces, los números 666, mucha sangre en el cuerpo, algunas partes del cuerpo desmembradas. Las víctimas, algunas las matan por alguna razón,
porque no querían participar o porque se querían salir del grupo. Algunos son víctimas de sí mismos, voluntariamente se matan. En muchos grupos satánicos, la madre pide que sacrifiquen a su hijo, a Satanás. A veces están impregnadas a través del rito y cuando el bebé nace nunca lo registran y lo matan de manera horrible. Y a veces la madre tiene que hacerlo. A lo mejor algunos de ustedes no crean lo que acaban de ver. Puede ser que creen que esto es prefabricado y no ha alcanzado a la nación americana. Piensen en las noticias que hemos tenido recientemente, el caso de Matamoros, en donde un grupo en México practicaban sacrificios. Se llevaron unos jóvenes inocentes y los sacrificaron. Y piensen en el hombre que salía de noche, mostrando el símbolo satánico y mostrando el pentagrama en la palma de su mano. Y Ramírez fue sentenciado por crímenes brutales que nunca habíamos visto en nuestra sociedad. Un caso en el que él obligó a una mujer a dar alabanzas a Satanás, mientras que él la ultrajaba, la violaba, al lado de su propio esposo, quien, por cierto, ya estaba muerto. Estas cosas creo que se hicieron a favor del satanismo. El verdadero satanismo envuelve actividades criminales. Por esa razón van a mostrarse lo más normal posible para poder acercarse más a uno. Hay entre ellos doctores, maestros, abogados y muchos que tienen gran influencia en los niños. En una carta reciente para avisar a reporteros sobre un maestro de 4º grado que le pidió a sus alumnos que escribieran qué es lo más que les gustaría hacer para celebrar Halloween. 80% de los niños de 8 años expresaron el deseo de matar a alguien. Es muy obvio ver cómo Halloween puede provocar un ambiente de violencia. Todos los disfraces y símbolos de Halloween tienen origen en la antigua religión de los muertos. Por ejemplo, la práctica del trick or treat viene de la tradición de los celtas, en donde las personas daban comida para recibir bendiciones de los muertos. El no dar algo causaba violencia demoníaca. Los celtas hacían caras en las hojas y esto las llevó luego a ponerse las caras a las calabazas. Las enciclopedias enseñan que las calabazas con caras en ellas es un símbolo de un alma condenada. Una calabaza con cara y encendida en una casa simboliza que los que viven allí simpatizan con Satanás y por eso reciben misericordia de los espíritus que se manifiestan en ese día de Halloween. Los sacrificios humanos era lo más asqueroso y se practicaba a la medianoche. Adultos y niños se tiraban en el grande fuego mientras que danzaban celebrando alrededor en manera demoníaca. En la mañana solo quedaba cenizas y huesos. Esto se conoce como fuego de hueso, lo que hoy como fuego de hoguera. Los druidas creían que los gatos negros eran la reencarnación de los muertos diabólicos y eran poseídos por poderes supernaturales y sabiduría. Sacar manzanas de una cubeta llena de agua era parte del nuevo año de los druidas, en una divina ceremonia sexual para procrear. Las escobas y sombreros eran símbolos fálicos. Se usaban en los ritos de brujería, objetos que se convertían en una energía para orgasmo sexual y energía psíquica. Al conocer los orígenes del paganismo, no podemos seguir en la ignorancia. Como padres tenemos un llamado de responsabilidad y debemos de decidir si le permitiremos a nuestros niños a participar en una celebración del ocultismo para glorificar los poderes de las oscuridades. Deuteronomio capítulo 18 muestra la posición de Dios concerniendo la participación del hombre en la adivinación, brujería y la comunicación con los muertos. El verso 12 dice
que el que practica tales cosas, Dios los desechará. Al practicar con los disfraces de Halloween, sea para diversión o ignorancia, estamos practicando en cosas que han sido consagradas a Satanás. Aquellos que aman a Dios deben de mantenerse separados de tales cosas y no comprometerse. En esa noche, los que aman al Señor deberán reunirse y educarse al peligro del paganismo. Tomar la oportunidad de orar y hacer guerra espiritual en contra de los poderes de las tinieblas en sus comunidades. Pueden combinarlos con un tiempo de adoración, oración y agradecimiento a nuestro Padre Celestial por la victoria sobre Satanás, la muerte y el infierno. Muchas de las personas que aparecen en este programa estuvieron envueltas en el ocultismo por el deseo de tener poder divino. El origen del poder en el ocultismo es Satanás. Es engañador y eventualmente no cumple sus promesas. Y siempre habrá un precio escondido y muy duro para pagar. El poder que Dios ofrece al hombre es firme hacia lo que Él creó. Si no conoces a Dios y quisieras experimentar un cambio en tu vida, entonces reconoce que Jesús quiere ser el Señor y Salvador de tu vida. Si acepta el hecho de su muerte y su resurrección, Él pagó ya el precio por completo por todos tus pecados y tendrás vida eterna. Dentro de todos nosotros hay algo de Dios. A través de los años, Dios quiere llenar eso. Solamente a través de su Hijo Jesús podemos ser satisfechos. La palabra nos enseña cómo podemos reconciliarnos con Dios y es a través de Jesucristo. Yo soy Chuck Smith y yo soy Carol Matishiana. Join us again for another edition of The Pagan Invasion. The Pagan Invasion is an explosive new 13-part video series providing a thorough behind-the-scenes examination of today's New Age movement and neo-pagan revival. Each superbly produced volume features rare footage from around the world, along with expert analysis by noted Christian leaders and authors. For more information, contact your local Christian bookstore or call 1-800-828-2290.